¿Lees la palabra de Dios y no la entiendes? La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, les invita a escuchar su programa, La Espada del Espíritu, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio Bucarica de Todelar, 1050 AM. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Nuevamente estamos con ustedes de la Iglesia Jesucristo el verdadero camino, dándoles una cordial bienvenida al programa La Espada del Espíritu. Con ustedes, Elsa Salas Mejía, quien amablemente les invita a seguir escuchando en este día nuestro programa. La grandeza y las maravillas que Dios hace diariamente a través de nosotros y con nosotros es tan bonito porque sabemos que cuando Dios nos usa para beneficio y nos usa para su gloria. Qué bueno que cada uno de nosotros seamos esos vasos de honra, como dice la palabra, para ser usados en Él, en expandir y en llevar el nombre del Señor a todas las naciones de la tierra. Hoy es un día especial porque usted nos está escuchando. Queremos continuar con nuestra historia de la reina Vasti, de la reina Esther. Les había dicho en el programa anterior que son tipologías de la iglesia falsa y de la iglesia fiel y verdadera. Vamos entonces a orar y vamos a seguir con nuestra historia que nos están indicando y que nos está enseñando la palabra para que tanto usted como yo nos cuidemos de este tipo de instituciones, de este tipo de personas que han tomado el nombre del Señor y buscando su propio beneficio, llevando a la cautividad y llevando a la condenación a todos aquellos que desvían su fe del verdadero propósito de Jesucristo. Por eso es importante que usted, amable oyente, tenga cuidado en donde usted se congrega, tenga cuidado en donde usted está caminando, porque no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tampoco aquel que tenga una Biblia y que simplemente la pasee, o como decía una hermana que quiero mucho, que la ponga o la use como desodorante llevándola debajo del brazo. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe cómo diferenciar y cómo discernir dónde estoy ubicado y si tengo que salir huyendo de ese lugar. Bienvenidos a nuestro programa. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, Jesús de Nazaret. Padre, gracias por la obra de su Hijo, gracias por advertirnos de aquellos que no buscan sino sus propios beneficios, de aquellos, Señor, que desvían a su pueblo del camino, de la verdad y de la vida. Ayúdanos, Señor, a centrar nuestra fe en la obra redentora de Jesús en el madero, a confiar y a esperar a ese Hijo que volverá por cada uno de nosotros. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí preparándonos como novia ataviada, limpiándonos de toda impureza y de todo aquello que en el transcurrir y en nuestro caminar en la tierra hubiésemos sido impregnados y contaminados. Gracias, poderoso Espíritu Santo, porque tú cumples una función de redarguir, de enseñar, de instruir a su pueblo y a la iglesia de Cristo, prepararlas como novia. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor, por darnos la opción, la oportunidad y el privilegio de pertenecer a la iglesia y al cuerpo de Cristo Jesús. Hermanos, ¿sabía usted que la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo está esperando la venida de Jesús? De la misma manera que usted, como iglesia, como parte de esposa de Cristo, estamos esperando la venida del Señor.
en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17 dice, y el Espíritu Santo y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Mire lo que nos enseña la palabra del Señor. La esposa, que es la iglesia, y el Espíritu Santo, que es el instructor, el enseñador, el que está preparando a la iglesia para la venida de Jesús, también lo está esperando, para poder hacer la obra final de recoger a aquellos que profesamos nuestra fe en Cristo Jesús. Si usted le pertenece a la iglesia de Cristo, si usted está caminando de acuerdo a la verdad de su palabra, si usted no ha besado ídolos, si usted no ha comprado la gracia, si usted se aparta de aquellos que dicen ser pero que no son, seguramente usted será llevada y transportada por el Espíritu Santo y seremos sacados de la tierra y llevados al cielo, como dice la palabra de Dios. Pero si usted quiere seguir en la misma sintonía, comprando indulgencias, comprando la gracia de Dios, seguramente usted no forma parte de la novia, ni menos de la iglesia de Jesucristo. Vamos entonces a seguir hablando de algo muy importante que nos enseña la historia de la reina Vasti y nos enseña la historia de la reina Esther. Nosotros habíamos dicho, o yo les había hablado a ustedes, de que este ejemplo, de que esta tipología de esta reina Esther con la reina Vasti es la tipología, es la simbología de la iglesia falsa y la iglesia verdadera. Es una historia que pasó en el pueblo de Israel, pero que vamos a tomarlo como un tipo. Vamos a tomarlo como una simbología para que usted entienda cómo y de qué manera se comportan los que son falsos y los que son verdaderos. Bien, vamos entonces a retomar nuestra enseñanza porque ya hace algunos días que había expuesto la primera parte, pero de pronto en estos días ustedes han escuchado algunos temas diferentes a la secuencia que venimos llevando. Pero vamos a retomar la secuencia y vamos a hacer un pequeño recorderis para que usted se empiece o entienda en qué vamos o simplemente retomemos la idea. Aquí nos están hablando de la reina Esther, nos están hablando de un rey que su nombre es Asuero, que es un nombre persa que significa héroe real. Generalmente Asuero es identificado como el rey persa Artajerjes, hijo de Darío, que reinó en el año del 486 al 465 antes de Jesucristo. 127 provincias, él era el rey. Recordemos lo que yo le decía, estas 127 provincias formaban un gran imperio para este rey. Él gobernaba sobre ellos y él un día decidió en su corazón hacer una gran fiesta e hizo la fiesta e invitó a los principales e invitó a una gran cantidad de servidores e hizo una fiesta a sus oficiales, a los nobles de Media y de Persa y a los príncipes de todas sus provincias. Recuerde que cuando la Biblia nos habla de príncipes, nos habla de oficiales, pues nos está hablando de la parte militar, nos está hablando de servidores, son aquellos que están al servicio del rey, y de los príncipes nos están hablando de cabezas de familia, a eso es lo que se refiere cuando usted lea esas palabras en la palabra de Dios. Entonces dice que él tenía 3 años de reinado cuando él empezó a hacer una fiesta. Ideó en su corazón hacerla y dice la palabra de Dios que durante 180 días duró el festín, duró la fiesta de este rey. Al mismo tiempo, la reina Esther también se hizo una fiesta en el palacio del rey. Las mujeres no tenían opción de entrar a las festividades del rey, solamente aquellas que de pronto tenían una función de agradar con bailes y danzas los ojos de aquellos que participaban en la fiesta. Nosotros recordemos y podemos mirar o conocemos, como cuenta la historia, que había mujeres
que su forma de vestir era que mostraban su torso o mostraban sus caderas y se vestían de ciertas formas y movían las caderas, simplemente incitando a estos hombres a mantener o hacer una relación sexual. El movimiento de sus manos, el movimiento de sus caderas y la forma de mirar y los accesorios que se ponían y la forma de vestir simplemente estaban provocando a una relación sexual a todos estos caballeros. Entonces aquí la palabra del Señor, la palabra de Dios Todopoderoso nos enseña esta festividad. Aparte de que este rey hizo dos fiestas, una para los principales y también hizo una fiesta para el pueblo. Pero él sacó un decreto que nadie era obligado a nadie, ni a comer, ni a beber, ni a participar de la fiesta. El que quería venir lo podía hacer. Esta fiesta duró 7 días y a cada uno. Dice la palabra que cuando ya estaban todos en este jolgorio, en esta alegría del corazón de todo el mundo, dice la palabra, tenían ya bebidas en la cabeza y todo este tipo de cosas, entonces el rey, alegrado su corazón por el vino y por su jactancia y su prepotencia, mandó a traer a su esposa. La Biblia dice que su esposa se llamaba Vasti, y la reina tenía una belleza impresionante. Las mujeres, cuando se presentaban delante del rey o de los hombres, ellos tenían una característica, estas mujeres, y era que tenían que cubrirse el rostro porque nadie las podía ver, solamente era su esposo. Pero parece ser, dentro de lo que he leído y dentro de lo que he estudiado con respecto a esta historia, parece ser que el rey le mandó a decir a Vasti que viniera sin cubrirse el rostro y que viniera muy ataviada, mostrando la corona, mostrando su belleza de su cara y todo su cuerpo, y ella no lo quiso hacer. Es una costumbre, era algo que se había formado, pero que el rey quería hacer alardes de la corona, de los accesorios de su reina y también de la mujer hermosa y preciosa que tenía junto a él. En esa parte quedamos nosotros en el programa anterior. Vamos entonces a continuar con la historia. Todo lo que les he hablado va desde del versículo 1 al versículo 9 del capítulo 1 de Esther. Vamos entonces a seguir analizando y mirando este tipo de comportamiento. Pero tomemos algo importante que hay dentro de este mover de la reina. Dice en el versículo 9 que la reina Vasti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio que pertenecía al rey Asuero. Fíjese que ella usurpó un lugar que solo le pertenecía al rey. El rey había usado el patio de su palacio, que era hermoso, que tenía cosas preciosas, y ella sí usó las parte interna o todas las cosas de este palacio y hizo una fiesta solamente para las mujeres. Entonces, ¿cómo lo podemos tomar? Aquí hay algo muy importante, y que es: la iglesia es el lugar en donde mora la presencia de Dios. Aquí podemos tomar que este palacio le pertenecía al rey y por tanto no se podía usar ese lugar. ¿Por qué? Porque le pertenecía al rey. ¿Cómo lo podemos tomar con las iglesias apóstatas de estos tiempos? En estas iglesias se han tomado la libertad de llevar grupos musicales en donde se cantan rancheras, vallenatos, rock, rap y todo este tipo de música del mundo, que eso le pertenece al mundo. Nosotros tenemos que poner las canciones o colocar en el altar del Señor todo lo que tenga que ver con la adoración y la alabanza para el Señor. Fíjese que aquí en esta parte el Señor nos está diciendo qué estaban haciendo todas estas mujeres. Mire que hay una que va dirigiendo todas las mujeres y era la reina Vasti.
Quiere decir que habrá una iglesia que gobernará todas las demás iglesias pequeñas o megas iglesias que se unan al ecumenismo. Aquí la palabra nos está diciendo que ella hizo una fiesta. Quiere decir que se están haciendo cosas que la cabeza está permitiendo que en el palacio del rey, que en la casa del Señor se hagan cosas que van en contra de los mismos principios y las mismas leyes y las mismas normas en las que se han establecido para guardar una integridad y una santidad. Dice la palabra del Señor, o nos enseña esta bonita historia de Esther, que estas mujeres estaban todas de pronto en festín, danzando, comiendo, no se sabe qué otro tipo de cosas, la Biblia no expresa este tipo de cosas, pero podemos imaginarnos, podemos hablar, ¿qué pueden hacer tantas mujeres juntas en medio del trago, en medio del caos, en medio del desorden? Podemos ver, por ejemplo, lo que muchas veces se presentan en la televisión cuando hay estas fiestas de mujeres. Hay roces entre ellas mismas, hay licor y hay caos y hay desorden. Y de pronto esto mismo es lo que se está dando en las iglesias. En muchas iglesias, no en todas, en muchas iglesias se han cogido o han cogido el altar del Señor en donde se predica la palabra y se llevan y se hacen danzas, se hacen coreografías, se hacen bailes, la gente baila con ritmos del mundo, con ritmos que le pertenecen al mundo, y ahí viene la problemática. ¿Por qué? Porque se contamina el altar del Señor. Fíjese que cuando María o Miriam, cuando pasaron el Mar Rojo, dice que cogió el pandero con todas las mujeres del pueblo y alrededor del pueblo danzaban, daban vueltas y danzaban y hacían movimientos o sonidos con los panderos y las palmas, dice el Señor, o nos cuenta la palabra. Pero allí estaban ellas alrededor del pueblo gozándose y estando contentas y alegres la majestuosidad de la obra de haber pasado el Mar Rojo y que el enemigo nunca más los perseguiría. Mire, cada vez que hay una persecución en el pueblo judío o una persecución para una persona en especial, siempre habrá una fiesta después de la persecución. Miremos. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, hubo una persecución de matar a todos los niños recién nacidos varones y que se le preservara la vida a las mujeres. Entonces, después de eso, vino la salida del pueblo y hubo una gran fiesta. Antes de salir, el Señor delegó unas fiestas que se llama la fiesta de la Pascua, que se llama la fiesta de los panes sin levadura y todo este tipo de festín para poder salir en libertad, en gozo y alegría, porque había llegado la libertad. Ahora, en esta historia, había alguien que quería el exterminio del pueblo judío y era Amán. Amán quería exterminar el pueblo de Dios. ¿Y qué hubo después de todo lo que vamos a ir aprendiendo? Sabemos que los judíos, después de este regocijo, después de esta gloria, después de esta salvación que Dios le dio al pueblo del Señor, ellos establecieron una fiesta que se llama la fiesta del Purim y es la salida o el cuidado de la reina Esther que expuso su vida por salvar a su pueblo. Fíjense que la Biblia nos habla que cada vez que pasamos por una dificultad, por una adversidad, siempre habrá un gozo cuando hemos salido de ese problema. Siempre vendrá una alegría cuando hemos salido de esa adversidad, de ese problema, de esa angustia. Por eso siempre
estemos pendientes de qué es lo que el Señor va a hacer en medio de una circunstancia y lleguemos al final para poder entender el propósito y el plan que Dios tiene con nosotros que somos su pueblo. También he leído que Antíoco de Epífanes trató de liquidar al pueblo de Israel y allí como resultado de la salvación vino el Hanukkah. Fíjese que el pueblo de Israel siempre hace una fiesta, siempre son días especiales porque hubo una salvación. Nosotros también tenemos nuestras fiestas. ¿Cuáles son? Pues el 20 de julio, tenemos el 7 de agosto, tenemos el 11 de noviembre, tenemos estas festividades que nos están recordando que alguien luchó por nosotros y que hoy somos libres porque alguien puso su vida por la humanidad o por las generaciones futuras. Esto mismo es lo que ha hecho el pueblo de Israel. Y Dios es el que lo ha venido salvando y Dios es el que lo ha venido guardando porque el adversario, porque el enemigo se levanta siempre contra el pueblo del Señor. Bien, entonces aquí la palabra del Señor me habla en el Esther capítulo 1 versículo 10, dice: al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, él ordenó a 7 de sus eunucos que fueran por la reina Esther. Y ya les había dicho antecitos que él había mandado por la reina Esther, pero le había dado unas instrucciones específicas a sus eunucos y ella no lo quiso hacer porque era una costumbre de sus mujeres de no presentarse ante los hombres descubierto su rostro y de pronto de una forma como nos presenta aquí la palabra. Dice la palabra que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era realmente hermosa. Fíjese que aquí la mujer tenía que estar sometida a los designios y a los deseos que en ese momento tenía el rey. Nosotras muchas veces estamos sometidas o sujetas a ciertas cosas que el esposo impone. Hay muchas mujeres que por miedo, por temor, permiten que sus esposos las maltraten y las ultrajen, porque tienen miedo de la agresión y de la violencia con la cual este varón las ha tratado. Pero yo vuelvo y digo y pienso, si yo tuviese una persona que me maltratara, yo saldría y me iría. ¿Qué voy a hacer? Solo Dios extendería mi mano, pero no sería presa fácil de una persona que me maltrata, que me ultraja, simplemente por miedo a enfrentarme sola a la situación y a mi vida. Porque muchas de las mujeres se aguantan estas situaciones porque no quieren salir a trabajar o porque les da miedo enfrentarse a una situación. Tenga presente algo, que si usted toma la decisión de abandonar, Dios respaldará, porque Pablo dice que nosotras no estamos sometidas a la esclavitud de nadie, dice la palabra de Dios. Entonces, o simplemente si usted ama a esa persona, órele al Señor para que Dios cambie el corazón agresivo y violento de la persona que vive con usted. Algunas cosas que he leído con respecto a la reina Vasti, habla o cuenta la historia que Vasti, el nombre verdadero de ella es Amestris, y esta mujer la definen como una mujer cruel, como una mujer imponente y que hacía lo que ella bien le parecía. Cuenta la historia que este nombre Vasti no se encuentra, sino que el nombre verdadero es Amestris y que fue llamado y que el nombre que le pusieron fue el nombre de Vasti. Esta mujer, cuenta aquí la lectura, dice que era muy activa en el reino, muy activa en el palacio y que también era una mujer cruel y era una mujer imponente. Por eso simplemente se negó a ir ante la presencia del rey porque en ese momento se sentía potente, poderosa, porque estaba rodeada de muchas mujeres, dice la palabra del Señor. Y a veces nosotros nos sentimos grandes, nos sentimos importantes cuando sabemos que gente ajena a nosotros nos está respaldando.
Bien, hermanos, entonces vamos a nuestro corte comercial y ya volvemos con ustedes. Bien, vamos entonces a seguir hablando de nuestra enseñanza, lo que estamos aprendiendo acerca de las iglesias falsas y las iglesias que hablamos la doctrina de la verdad de Jesucristo. Retomamos entonces la historia de la reina Vasti. Sabemos que Vasti era la esposa del rey, pero que ella no quiso presentarse ante el rey. Cuenta la historia que había pedido que él viniera sin cubrirse el rostro, con la corona y la majestad que le tenía, y quería mostrarla como algo más de su imperio. La reina se negó y vino la problemática para este rey. Hay un personaje aquí que se llama los eunucos. Los eunucos eran hombres que habían sido castrados para que no sintieran la necesidad o de pronto no se emocionaran cuando vieran que las mujeres se bañaban, que la mujer del rey eran ellos los que estaban dispuestos para atenderla, y también que no sintieran y no desearan a la mujer de sus señores. Bien, dentro de estas personas que estaban en la fiesta del rey, cuando encontraron o se le dijo al rey que la reina no quería venir ante la presencia y el llamado del rey, simplemente se sintió este rey avergonzado. No quiso ir a presentarse delante del rey borracho, delante de todos aquellos hombres que estaban, imagínense, 100 y pico de días tomando, bebiendo, comiendo. Imagínense las condiciones en las que estaban estas personas. Ella no quiso ir por cuestiones de moral o simplemente porque ella también estaba en su fiesta. A veces nosotros no queremos cumplir con nuestras responsabilidades porque nos sentimos bien en otro lugar. De pronto no queremos volver a la casa porque, ay, aquí estamos bien, aquí estamos contentos, y no queremos volver a la casa del rey. ¿Qué nos está diciendo esto? Que muchas personas prefieren estar en las denominaciones en donde les hablan mentiras, en donde les profesan cosas que no son, les profetizan mentiras, les roban la plata y todo este tipo de cosas, porque no quieren estar en la iglesia fiel y verdadera. Por eso, vuelvo y les repito lo que creo que les dije en un programa anterior. Cada uno de nosotros tenemos lo que nosotros deseamos y lo que queremos. Tenemos el presidente porque la misma gente lo eligió, no porque tenga esto, tenga lo otro, no, porque ya conocíamos una administración que no fue buena. Pero aquí no voy a hablar de política, sino voy a hablar es que cada uno de nosotros tenemos la persona que nosotros mismos hemos elegido y hemos escogido. Tenemos el estilo de vida que estamos viviendo porque nos dejamos llevar o nos ilusionamos con ese varón que hasta de pronto no es capaz y no fue capaz de sacarnos de una situación, y de cuánta gente vive cuántas mujeres viven en unas condiciones muy tristes. ¿Por qué? Porque confió en esa persona y de pronto hasta ahora no se ha visto nada más que una circunstancia o un mal o una necesidad que no es. No quiere decir que todos, porque de pronto hay unos que son muy trabajadores, muy avanzados, cosas, y que siempre está buscando el bien para él y su familia. Pero volvamos entonces a la historia de la Biblia. Aquí nos están diciendo que esta mujer no quiso comparecer ante el rey, no quiso presentarse como un juguete más del rey y como una parte más de los accesorios y de la belleza que tenía este palacio y de la cual hacía alardes el rey Jerjes o Artajerjes. Bien, una vez entonces que estos no quisieron, o sea, la reina, simplemente todos se preocuparon, porque imagínense, la esposa del rey había dicho, no voy ante la presencia del rey. Entonces, ¿cómo quedaron todos aquellos viendo el ejemplo de la reina? La gran preocupación que tenían todos los principales, los militares y todos aquellos que estaban en esa fiesta era que si la reina había desobedecido al rey, seguramente sus esposas, sus siervas y todas las mujeres de la región no obedecerían y no acatarían los mandamientos y no obedecerían a los mandatos del hombre o del amo o del príncipe o del servidor.
Esa era la gran preocupación que tenían ellos. Por eso él simplemente reunió a sus personas, a las personas que él tenía como literarios, como personas que conocían las leyes y todo este tipo de cosas para poder corregir este error. Y una de las disposiciones que el rey había dado ante la negativa de Vasti era que nunca más esta reina se presente delante del rey. Tomémoslo entonces con la parte de las iglesias. Estas iglesias en donde se vende la gloria de Dios, en donde se le pone precio a la palabra, en donde se enseña que nosotros somos dioses, en donde se enseña que, como dice un predicador, creo que es Guillermo Maldonado, que Dios es una prostituta que vende sus favores al mejor postor. O sea, tantas herejías y tantas mentiras de lo que están hablando estos personajes que dejaron su ministerio para ir a ser apóstoles. Ahora, si yo he sido llamada a ejercer un ministerio, Dios me respaldará mientras yo ocupe mi lugar. Si yo dejo mi lugar para irme a otra parte, entonces seguramente no voy a tener el respaldo y el favor de Dios. Y esto es lo que le ha pasado a todos estos personajes colombianos, ecuatorianos, cualquiera, de que usted un día los conoció como pastor y hoy son apóstoles, hoy son políticos, hoy son de todo menos lo que el Señor les dijo. Si uno de estos personajes deja el llamamiento de Dios, o sea, no sigue en lo que Dios le dijo, dígame qué podemos esperar de ellos. Nada bueno, porque si fue y tuvo el valor de dejar el llamamiento de Dios y negarse a seguir en ese llamamiento para seguir el llamado de un hombre y la imposición de las manos de un hombre, seguramente no va a obtener el favor de Dios. Y por eso todas las cosas de estos personajes van a ser blasfemia, mentira, soborno, bochorno, avergonzando el nombre del Señor, porque en ellos no les interesa sino sus bolsillos. Por eso, ojo, hermano, ¿dónde usted está metido? ¿En dónde usted ha puesto su fe? ¿En dónde usted está buscando su cubierta? ¿Y quién lo está representando a usted delante de Dios? Por eso, ojo con lo que usted está haciendo y dónde usted está metido. Fíjese que aquí dentro de esta institución, ¿qué nos está enseñando esta negativa? Que muchas veces el Señor está pidiendo que las personas, sus ovejas, vuelvan al redil, pero muchos no quieren. Y dice la Escritura que así como la reina Vasti no fue delante del llamado del rey, fue sacada de su presencia. Muchas iglesias no se han dado cuenta que ya salieron de la presencia de Dios y que ya no es Jehová de los ejércitos, no es Cristo Jesús, ya no es el Espíritu Santo quien está en esos lugares, sino es el diablo, el adversario, aquel que se opone contra la verdad. Y por eso se hablan mentiras, se enseñan cosas que no vienen al caso con el Señor, y ahí viene el problema y viene la circunstancia con respecto a mi fe y mi estadía en la presencia del Rey. Fíjese que la preocupación, si yo con este ejemplo, con esta palabra, yo tengo que mirar que cuando a mí el Señor me llame, yo tengo que acudir a su llamamiento. Cuando a mí Dios me lleve a un lugar a compartir su palabra y su mensaje, seguramente yo debo de estar pendiente de ese llamado para ir a hacer y cumplirle la obra que el Señor nos ha puesto a aquellos que nos ha llamado con un llamamiento para que su nombre y su presencia pueda seguir siendo llevado a todos los oídos y a los corazones que quieren confesar con su boca el nombre del Señor y creer en su corazón con la fe de Cristo Jesús. Dice que aquí el rey o las personas que tenían alrededor el rey, simplemente le dijeron al rey, saque un decreto real en donde se diga que la reina Vasti nunca más estará bajo los parámetros del rey. Mire, perdió el lugar de ser la reina, ahora va a ser una más del pueblo. Y seguramente salió con las manos vacías. Como muchas iglesias, cuando vayan a la presencia de Dios, no van a entrar en el gozo del Señor, sino en el lloro y el crujir de dientes, como dice la palabra. Por eso aquí en la lectura o aquí en la enseñanza nos dice, si le place al rey, saque un decreto real y establezca
la sentencia para aquellas mujeres que sean desobedientes a las cabezas de sus hogares y a sus familias. Este decreto real, y quiero decirle aquí algo, los decretos solamente los da la máxima autoridad de una institución. Nosotros, como seres espirituales, nuestros decretos los emite Dios y son irrevocables, de la misma manera como de pronto se pueden establecer. La máxima autoridad de nuestro país es el presidente y cuando él saca decretos hay que obedecerlos. Entonces aquí no es que cuando la gente ora dice es que yo decreto que en el nombre de Jesús se haga esto. No, nosotros no podemos decretar, nosotros no podemos decirle al Espíritu Santo que haga cosas en mi nombre. Yo impongo las manos y que el Espíritu Santo le dé, ¿cómo así? Si es que el Espíritu Santo es el que coge imparte los dones a las personas para que obtengan los frutos. Entonces, mire que muchos de nosotros de pronto estamos equivocados en algunos procederes, en algunas cosas, porque no sabemos leer. Como no sabemos leer, como no sabemos comprender la palabra del Señor, seguramente estamos haciendo cosas erradas y equivocadas. Pero qué bueno que tenemos el Espíritu de verdad que nos enseña, que nos redarguye y que nos insta y nos hace volver al camino de la verdad y de la justicia, la seguridad y el amor, como dice la palabra. Bien, entonces este decreto que tenía decía que todas las mujeres de todas las naciones tenían que honrar a su hombre, a los hombres, a la cabeza de la familia, que es el varón o que es el sacerdote. De allí viene la sujeción y la imponencia. Nosotros sabemos que en esos países orientales la mujer no vale nada, que la mujer es simplemente un instrumento de objeto sexual o simplemente para que el hombre satisfaga las necesidades de comida, de vestido y que le críen sus hijos. La mujer no forma parte de su vida, sino simplemente es un elemento o un instrumento. Por eso nosotros vemos en la televisión cuando se hablan de estas mujeres que se venden, que se regalan, que simplemente las cogen como un objeto y no es más nada y no se le ha dado más valor. Dice cuenta la historia de lo que estamos viendo acá, que de esta actitud de la reina Vasti, 1, salió de la presencia del rey. 2, se sacó un decreto que la reina fuera sacada y fuera puesta otra reina, que fuera obediente a los designios del rey. Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros de la reina Vasti? Vasti, 1, desobedece al rey. 2, avergüenza al Señor, o sea, al rey. 3, solamente le interesaba las riquezas del rey, por tanto, usurpaba y hacía uso de las cosas que le pertenecían al rey, tomando posesión de lo que no le correspondía. Y 3, solo se preocupa por su bienestar. ¿Qué paralelo podemos hacer nosotros con respecto a las iglesias que actualmente nosotros estamos viendo? 1, muchas de esas iglesias están en desobediencia contra los designios y decretos, mandamientos y ordenanzas que Dios ha dejado para que la iglesia esté en la sanidad, santidad y que sea preparada para cuando venga el rey y sea pedida de la misma manera como el rey pidió en un momento determinado la presencia de su reina, la presencia de su esposa. De la misma manera como en cualquier momento Dios va a pedir que la novia, que la futura esposa del Señor Jesús venga ante la presencia de Él. Debe estar ataviada, debe estar preparada, debe estar instada para entrar ante la presencia del Rey. Hoy en día muchas de estas iglesias están avergonzando el nombre del Señor. ¿Por qué lo avergüenzan? Porque están hablando cosas que no dice la palabra. Nosotros vemos en la televisión, vemos en los noticieros, vemos en muchas partes el mal ejemplo que están dando los pastores. No todos, algunos. La forma y la manera como saquean las iglesias, la forma y la manera como atracan a los hermanos de la iglesia, de la misma manera que violentan la palabra de Dios, la corrompen y simplemente la ponen en beneficio de ellos mismos. El único que ha prosperado allí es el pastor y no las ovejas del Señor, porque siguen de pronto más arruinadas de cómo llegaron y más arruinadas
la forma y la manera como ustedes pactaron, sembraron y dieron el dinero simplemente por una emoción y ahora están embarcados. Estas iglesias, de la misma manera que Basti, lo único que les interesa es el dinero, es la riqueza, es ellos vivir bien, tener sus propios aviones, tener sus carros blindados, tener personas que le cuiden su integridad, así estén dispuestos a matar, cuando el Señor nos ha impedido y nos dice dentro de sus mandamientos que nosotros no podemos matar. Lo único que le importa en estas iglesias, en estas megas iglesias, es el dinero que puede sacarle a usted, basados en una falsedad, en una mentira, que si usted trae el dinero a la emisora, si usted trae el dinero a la iglesia, si usted trae el dinero por esta y esta razón, seguramente Dios, la gracia de Dios va a venir sobre usted. La gracia del Señor yo no la puedo vender, la gracia del Señor es gratis. El Señor le dará a usted lo que usted pida siempre y cuando usted crea en Él. Por eso no se deje llevar por estos falsos pastores, falsos profetas que profetizan en el nombre del Señor, pero ¿cuál Señor? Será el Señor de las moscas, como dicen por ahí, porque eso no es bíblico lo que dice la palabra. Estas iglesias, megas iglesias, al igual que la reina Basti, no le interesa y no le preocupa su alma. A ella no le importa, a los pastores no les importa, no les interesa si usted crece espiritualmente, si usted se desarrolla. Lo único que le interesa es que usted le lleve su dinero, le lleve su plata, le ponga, le regale el carro, le regale la casa, lo lleve de vacaciones y simplemente eso es lo que ellos quieren, porque se han llenado de avaricia, de codicia y simplemente han dejado la ley de Dios por la codicia y la bondad del diablo, porque después de que él venga, vendrá el lloro y el crujir de dientes. Entonces, este es el paralelo que podemos hacer con respecto a la actitud de la reina Basti comparado con las iglesias de hoy en día, con las megas iglesias que están vendiendo la gracia y poniéndole plata, un valor a la palabra. La Biblia dice que el evangelio es gratis, que la gracia es gratis y que nadie puede comprar el alma de nadie, ni sacarlo del Seol, ni sacarlo del infierno, ni sacarlo del purgatorio, de lugares que ni siquiera existen, y simplemente para poderlos saquear a ustedes y dejarlos en la ruina y dejarlos de pronto enojados y bravos en sus casas porque se han sido despojados de sus bienes. Hablemos entonces de la otra actitud, que es la parte contraria a Basti. Después de que este rey se dio entristecido, avergonzado por la actitud de su reina, simplemente dice la palabra que él un día estaba pensando, se acordó de la reina Basti y simplemente empezó a pensar, ¿qué voy a hacer si no tengo una reina? Porque el rey necesita una reina. El rey necesita ser representado también por una mujer. Recuerde lo que dice la palabra, que la mujer es corona, la esposa es corona para ese rey. Luego él necesitaba su corona, necesitaba su mujer. A pesar de que tenía sus concubinas, el día que quería estar con una, con otra, con la que quisiera, él lo podía hacer. Pero sin embargo, se necesitaba la esposa, la reina, porque eso era lo que le daba estabilidad y era lo que le daba organización al reino. El capítulo 2 de Esther nos habla de algo muy importante y es la forma y la manera como se hizo este principio o se hizo todo un protocolo para elegir la reina que iba a suplantar o que iba a tomar la posición de Basti al haberse negado entrar ante la petición del rey Asuero. Recuerde que les había dicho en otro programa que aquí el rey representa la parte, representa a Cristo, es una tipología. La reina Basti representa las iglesias falsas, las iglesias desobedientes, las iglesias que no tienen nada que ver con el plano y con el reino del Señor. Fíjese que Basti fue sacada del reino, fue echada de la presencia de la presencia de su rey simplemente porque desobedeció y avergonzó a su Señor. De la misma manera como Caín fue echado, como Adán y Eva fueron sacados de la presencia del Dios omnipotente.
Dice la escritura que después de las cosas que ya le había pasado la ira y el enojo al rey, entonces él se acordó de todas estas circunstancias y entonces mandó a llamar los cortesanos, las personas que estaban alrededor, empezaron y dijeron que le buscaran para el rey jóvenes vírgenes y de buen parecer. Dice la palabra que el rey nombre oficiales a cada uno, o sea, se hizo todo un protocolo, se hizo todo un plan para elegir la futura esposa del rey. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está llegando a las iglesias para poder elegir y para poder saber cuáles verdaderamente son adoradores en espíritu y en verdad. No los que están llenos de sus ojos llenos de amargura, no los que están solamente buscando bienes y favores, no aquellas personas que solamente van a la iglesia a ver qué le pueden sacar a la iglesia, no aquellas personas que solamente están buscando los bienes y que Dios me dé casa, carro y beca, aunque yo no tenga una relación y aunque no ore, no lea y no busque de Dios, quiero que Dios me llene mi casa de bienes y favores. Se estableció un plan y lo primero era que en cada provincia, en cada una de estas 127 provincias en las cuales el rey era el dueño y era el que gobernaba y se hacía los designios que él tenía, se nombró personas que fueran y escogieran de toda esa provincia, escogieran las mujeres más bonitas y se las trajeran para ser procesadas, para ser preparadas, para que el rey mismo escogiera cuál de todas esas 127 mujeres iba a ser la esposa del rey. Y decía que la joven que le agradara al rey, esa era la que vendría a ser la esposa para el rey. Dice la palabra del Señor que fueron por todos los lugares y entre esos entró a Hadasa, es el nombre verdadero de Esther. Esther significa mirto. Esther es un nombre griego, es un nombre que significa mirto, pero el verdadero nombre de Esther se llama Hadasa. Es lo que dice la palabra aquí en Esther capítulo 2 versículo 7. Y Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, a Esther. Mire que aquí nos están hablando y la palabra Esther en el griego significa lirio, pero Hadasa tiene un significado que significa mirto. Una vez que fueron escogidas estas 127 mujeres, yo siempre, les decía a la gente que fue el primer reinado de belleza que hubo en la tierra. Cuando fue escogida la reina Esther, fue el primer reinado de belleza. Y cuenta aquí la palabra o la historia que cada una de estas mujeres fue ataviada y de acuerdo a lo que cada mujer pidió, se le fue dado. Pero aquí hay una particularidad muy bonita y es que así como a este eunuco, y vamos a llamar a este eunuco Hegai, vamos a tomarlo como una tipología de Espíritu Santo. Este eunuco era el encargado de ataviar y de cuidar el harén del rey. Este eunuco era el encargado de disponer las mujeres, prepararlas para cuando el rey las pidiera o cuando el rey quisiera estar con una de ellas, lo llamaba por nombre propio y él iba, la traía, la ataviaba y se la presentaba al rey para que el rey estuviera con ella o simplemente cumpliera su función en el área sexual. Esther o Hadasa, dice la palabra que ella no tenía ni padre ni madre, o sea, ella era una huérfana. Y mire qué bonita la historia. Dios, al ver la actitud y el corazón de esta mujer, la convirtió en reina. De la misma manera como esta mujer judía, como esta mujer que pertenecía al pueblo del Señor, ella era una mujer que tenía temor de Dios, que había sido elegida por Dios para que cumpliese esa función de salvar al pueblo. De la misma manera que Dios escogió a María para que cumpliese una función que permitiera en su vientre engendrar Jesús, para que viniera Jesús a cumplir una obra redentora. Su hijo es el que hizo la obra. Aquí en esta parte, la que es utilizada para salvar al pueblo es la reina Esther. Ella pone su vida en honor
y en favor de su pueblo cuando había sido decretado un edicto que todos los judíos que no hicieran ciertas cosas, entonces serían exterminados, porque según el pensamiento de Amán era que este pueblo no le representaba dinero al rey y por eso era mejor matarlos para que el rey no, como no se beneficiaba en nada, pues para qué se tiene. Es como cuando uno dice en la casa, si esto que tengo aquí no lo estoy usando y no es útil para nada, pues yo tengo que sacarlo, porque ese espacio puedo utilizarlo para otra cosa. Entonces hay gente que tiene tantas cosas guardadas y no las utiliza y simplemente está allí cama de cucarachas y nido de ratones. Entonces es mejor que si usted tiene cosas en su casa que usted no usa, que usted cree que eso no es así, simplemente ¿qué tiene que hacer? Sáquelo, regálelo, que de pronto a otra persona sí le puede servir, pero no lo tenga allí haciendo nada. Y así de pronto podemos vivir un poquito más holgados en nuestras casas, en nuestros apartamentos y podemos vivir de la mejor sintonía. La Biblia me dice que esta mujer era de buen parecer, dice también que tenía una hermosa figura y era muy bonita, que su padre y su madre habían muerto, pero que su tío la había cogido para cuidarla, dice la palabra del Señor. Hermanos, vamos a dejar aquí esta bonita historia. Próximo programa continuaremos qué sucede y cómo vamos a comparar a la reina Esther con la iglesia fiel y verdadera. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el Verdadero Camino, Barrio Nuevo Sotomayor, los invita a sus reuniones los días jueves de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 8 y 30 de la noche. Sábados de 3 a 5 de la tarde, Fundamentos Bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana. Sábados de 3 a 5 de la tarde, Fundamentos Bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana, Culto Familiar, en la calle 47, número 2320, teléfono 696-2951. Los esperamos. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el Verdadero Camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.